Chicos, comenzamos entonces, volvemos un poco a lo que estábamos diciendo acerca de la fisiocracia. ¿Por qué les decía que es importante? Bueno, por muchas situaciones, principalmente porque va a ser lo que les decía, la primera escuela de pensamiento económico. Como les decía antes, si ustedes ven en la antigüedad, en la Edad Media, todo lo que tienen que ver en la unidad 1, había pensadores. No eran economistas, podríamos decir que eran filósofos, algunos políticos, que tocaban algunos temas relacionados con la economía. Aristóteles, por ejemplo, Santo Tomás, los que les decía. Pero la fisiocracia que aparece en el siglo XVIII va a ser la primera escuela de pensamiento económico, uno de sus puntos importantes. Otro punto importante que ya les había comentado es que son los primeros que aplican el método científico, el método de las ciencias duras. Que estudiaban el método que aplicaba, por ejemplo, en sus investigaciones los médicos, los biólogos. Quesnay, el doctor Quesnay, que es el autor del Tableau Économique, era médico. Entonces van a aplicar también por primera vez el método científico al análisis económico. Y otro punto muy importante es que son antecedentes directos de Adam Smith, que como conversábamos recién, ¿no es cierto?, el padre del capitalismo clásico. Y también va a ser tomado por los filósofos ingleses, por los filósofos y los economicistas ingleses. ¿Qué comparten con los economicistas ingleses como Petty, como Cantillon? El punto importante o el punto de partida que pueden tomar de los fisiócratas es que descartan definitivamente la creencia mercantilista de que la riqueza y el aumento de la riqueza se debe básicamente al comercio. Si ustedes ya han visto el metalismo y han visto el mercantilismo, van a ver que, ¿qué decían ellos? Un país rico es un país que exporta, que comercia. Los fisiócratas y algunos economistas ingleses consideran que esto no es así, que la riqueza de un país proviene de otro lugar que ahora vamos a ver exactamente dónde. Entonces, ¿dónde consideran los fisiócratas que estaba la creación de la riqueza, si no estaba en el comercio? Entonces, ¿dónde estaba la creación de la riqueza? ¿Dónde estaba la creación del excedente? Que después, con el paso del tiempo, va a pasar a ser ganancia. Pero no nos vamos a entrar todavía en eso, simplemente nos quedemos con la palabra excedente. ¿Dónde estaba la creación de la riqueza? ¿Dónde se encontraba el excedente ese que es susceptible de acumulación? Para los fisiócratas. ¿Cómo? En la agricultura, en la tierra, en la naturaleza, dicen algunos de sus compañeros. Entonces, ¿cómo, perdón? No se escucha. Sí, lo que pasa es que es un poco más complejo la renta. Por eso yo me quedo, diríamos, con esto del excedente, o también se llama producto neto. Me voy a correr de la cámara, pero se llama produit net. Entonces, el punto de la fisiocracia va a ser básicamente buscar ese excedente, ese producto neto. Parte la fisiocracia, o podemos partir nosotros para analizar a la fisiocracia desde la división del trabajo. La división del trabajo en dos categorías. El trabajo que lo consideran productivo y el trabajo que lo consideran estéril. El trabajo que lo consideran productivo, bueno, justamente va a ser aquel que es capaz de crear un excedente. Es decir, algo que exceda la riqueza que se consume para poder producir. Nosotros producimos, pero para poder producir necesitamos consumir ciertos bienes, cierta materia prima, etc. Bien, entonces cuando equiparamos eso y tenemos que algo produjo más de lo que yo necesito para consumir, ese era un trabajo productivo. El que crea excedente. Y después tenemos el trabajo estéril, que va a ser cualquier otro trabajo para la fisiocracia, que lo vamos a ir desarrollando un poquito. Esta división ustedes la van a encontrar en todo el sistema clásico, y la determinación de lo que constituía trabajo productivo ha sido uno de los asuntos más estudiados por David Ricardo, por Adam Smith. Entonces, para los fisiócratas, ¿cuál era la forma de trabajo productivo? La forma concreta de trabajo productivo. O sea, qué clase de trabajo era capaz de producir un excedente. En la agricultura encuentran ellos
esta cuestión de la producción del excedente. La agricultura sería algo así como la rama de la producción donde se ve más claramente la diferencia entre los que son los bienes producidos y los que son los bienes consumidos. En la agricultura, por ejemplo, la cantidad de un alimento que un trabajador consume, la cantidad de semilla que puede usar para producir, siempre va a ser, por término medio, diríamos, menor que la cantidad del producto que va a obtener de la tierra. Eso está claro, ¿no es cierto? La cantidad que yo necesito para consumo propio y para producir siempre va a ser, conforme la visión de la fisiocracia en la agricultura, menor de lo que yo obtengo del beneficio de la tierra. Evidentemente acá el producto excedente solo aparece en una determinada etapa del desarrollo humano, no en todas. ¿Cuándo aparecería? Justamente cuando los seres humanos pueden arrancarle algo a la naturaleza, algo más allá de lo que necesitan para subsistir. Porque hasta este momento, diríamos, si uno estudia las poblaciones antiguas, etcétera, bueno, a la naturaleza se le quitaba o se le arrancaba, a la naturaleza daba los medios de subsistencia básicos. Pero acá la fisiocracia introduce el tema del excedente, es decir, la tierra nos da algo más de lo que yo necesito para subsistir. ¿Y qué pensaba la fisiocracia, por ejemplo, de la industria y del comercio? A grandes rasgos, después vamos a ver un poquito más, pero ¿por qué digo que pensaba? Porque los industriales y los comerciantes ganan dinero, y ganan mucho más dinero que los agricultores. Pero a los fisiócratas no les importaba eso, porque ellos consideraban que esa ganancia, los artesanos, los industriales, los comerciantes, no la producían, simplemente la ganaban. ¿Qué significa esto? Es que básicamente la riqueza no se producía, sino que se transfería. Era transferida de un grupo a otro. ¿Y de qué grupo? Del grupo de los agricultores, que eran los que efectivamente producían. Los industriales, los comerciantes, los artesanos, simplemente la ganaban, pero no producían ese excedente. Pasaba de mano en mano, era una transferencia, diríamos. Entonces son los agricultores los que los proveen, por ejemplo, a los artesanos de las materias primas para sus trabajos, o también para todas las cuestiones básicas de consumo. Si vemos la clase agrícola, como vemos en la antigüedad, ¿no? Un poco también en la Edad Media, la clase agrícola podía bastarse a sí misma, guardar para ellos, entonces tenía los medios de subsistencia, podía desarrollar los otros medios que necesitase y podía guardar para ella misma el producto neto. Pero como encuentra en lo otro, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, comprar al industrial o comprar al artesano, la mesa, la silla, el vestido, el calzado, etcétera, como encuentra muchas más ventajas en este intercambio, va a encargar a los artesanos que le hagan sus vestidos, sus casas, sus herramientas, y les va a abonar una porción de ese excedente, de esa ganancia, de ese producto neto, a ellos. Así es como empieza a pasar, después vamos a ver bien cómo circula, diríamos, esa ganancia entre las clases sociales que dividen los fisiócratas, pero a grandes rasgos es algo así como yo les estaba comentando. Bien, entonces, esta diferencia esencial que establecían los fisiócratas entre la producción agrícola y la producción industrial, que no son las mismas situaciones, diríamos, ellos le encontraban un fundamento puramente teológico. ¿Qué significa esto? Que la producción de la tierra básicamente era obra de Dios, que solo Dios tenía el don de la creación. En tanto la producción, por ejemplo, de las artes, de la industria, era obra de los hombres. Y eso no podía ser porque los hombres no tenían el don de crear nada. Una crítica que se le va a hacer, que ustedes tienen en el material a trabajar, todo un tema, un título de la crítica a la fisiocracia, una crítica que se le va a hacer es que el producto neto, entendido así como el excedente de la fisiocracia, es básicamente una ilusión. ¿Por qué? Porque no hay un motivo que nos indique a nosotros que se lo pueda encontrar a este producto neto más en la creación de una materia que en la creación de un valor.
Pero eso con el tiempo y con el desarrollo de la economía, los economistas se van a ir dando cuenta que el excedente no surge solamente de la creación de una materia, sino que también puede surgir del valor, que lo vamos a ver a grandes rasgos esto, pero no quiero que todavía se compliquen con la introducción de algunos elementos que aparecen muy someramente acá en la fisiocracia. Como les decía, el Tableau économique surge en 1788, creado por el doctor Quesnay. La genialidad de este Tableau économique, que a nosotros ahora nos puede parecer bastante básico, muy simple, pero que en esa época no era, es analizar la circulación del excedente entre las distintas clases de la sociedad. Sí. ¿Cómo? El Tableau économique, exactamente, se llama Tableau économique, que ustedes también en los libros lo pueden encontrar como cuadro económico. ¿Cómo? Lo que hacía el Tableau économique, como les decía, era mostrar cómo circula ese excedente que producía la agricultura entre las distintas clases sociales. El análisis de la circulación de este excedente entre las clases sociales va a ser la parte más importante de la fisiocracia. ¿Por qué? Porque el hecho de condensar todo este estudio del proceso de circulación en una forma tan simplificada como un cuadro económico, ¿no? Va a ser uno de los primeros ejemplos de aplicación rigurosa del método científico en el fenómeno económico, por ejemplo. Ese es un claro ejemplo de cómo se aplica el método científico a una ciencia que todavía está desarrollándose, pero una ciencia que después va a pasar a ser una ciencia social como la economía. Pero entonces condensar en un pequeño cuadro económico todo el análisis de cómo circula el excedente por las clases sociales es un aporte en esa época realmente muy valioso. La fisiocracia lo que va a hacer es basar la existencia de la estructura social en tres clases. La primera, que es la clase productora, que es la que está formada por los agricultores y muy probablemente también por pescadores y mineros. Bueno, hay una discusión en relación a esto, ¿no? Si es solo la agricultura como productora, diríamos, de excedente, o también va a ser la minería, por ejemplo. Entonces, la primera clase hemos dicho que es la clase productora. La segunda clase es la clase propietaria. Y la tercera clase es la clase estéril. La primera clase, ya hemos dicho, compuesta por agricultores, muy posiblemente por la industria minera y también por pescadores. ¿Quiénes van a ser la clase propietaria? Los dueños de la tierra, efectivamente. ¿Y quiénes más? Y los que no tenían tierra, pero por ejemplo tenían algún título nobiliario. Por ejemplo, el clero. ¿Cómo creen? Porque todavía, chicos, no se olviden que acá estamos en una etapa de transición entre algunas cuestiones que estamos saliendo, bueno, ya estamos saliendo, por supuesto, hace bastante del feudalismo, pero todavía quedan resabios de algunas cuestiones feudalistas. Pasando a una situación, ¿no es cierto?, económica del desarrollo del capitalismo industrial, que todavía entre que empieza y no empieza. Entonces, este tipo de situaciones, por ejemplo, ¿cómo creen que en ese momento vivían los monarcas, vivía el clero? Subvencionado, se podría decir. Entonces, la clase propietaria está compuesta por estos elementos que ustedes han marcado. ¿Y la clase estéril quién era? Los artesanos, los industriales, el comercio y las profesiones liberales. ¿Saben cuáles son las profesiones liberales? La que están estudiando ustedes, exactamente. Éramos la clase estéril también. Bien, ¿quiénes poseen la tierra? La tierra lo poseen los terratenientes, pero ¿quiénes la cultivan? La cultivan los agricultores que la tienen en arriendo, la alquilan. Se la alquilan a los terratenientes. Por esto se dice que la clase verdaderamente productora es la clase de los agricultores. El producto neto que los agricultores crean tiene que servir no solo para la satisfacción de sus propias necesidades, por encima de su subsistencia, diríamos, de la clase de los agricultores, sino también tiene que servir para satisfacer las necesidades de los propietarios de la tierra.
incluido el rey, la iglesia, los empleados públicos, todos los que dependen de los ingresos de los terratenientes. Y también tenía que satisfacer las necesidades de la clase estéril, de los artesanos, de los comerciantes, etc. Entonces, este tableau économique lo que se propone es demostrar cómo el excedente circula entre estas tres clases. No dentro de cada clase, eso no lo hace, sino entre las tres clases. Entonces, analizándolo ustedes tienen la bibliografía muy clarito porque les da ejemplo con números incluso, bueno, está en libras, pónganlo en pesos, pero parte algo así de que, veamos a grandes rasgos, los propietarios, dueños de la tierra, no tienen nada, lo único que tienen es ¿qué? Una renta que le van a cobrar ¿a quién? A los agricultores. La clase estéril no tiene nada, ¿qué es lo único que tiene? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene la clase estéril, chicos, para intercambiar, para dar? Porque si no, ¿qué? Productos manufacturados, exactamente. ¿Y los agricultores qué tienen? Tienen la tierra, que la arriendan, la trabajan y le sacan una producción. La producen y le sacan una producción. Ahí en la bibliografía que ustedes tienen parte de este ejemplo de, bueno, parte de un producto bruto nacional, un producto bruto interno, o sea, todo lo que se produce anualmente, diríamos, dentro de un país. Entonces, el primer ejemplo que les da, que tómenlo ustedes, ¿no es cierto?, con números, todo, pero es, bueno, un país produce X cantidad, 5.000 millones de pesos en producción. Entonces decía, el ejemplo, los agricultores, ¿cómo va a ser la circulación? Yo les voy a dar sin número, pero ustedes después fíjense con cifras. Los agricultores pagan a los propietarios X cantidad en concepto de renta, ¿no es cierto?, de alquiler de la tierra. Bien, los agricultores, los propietarios, ¿qué le van a comprar a los agricultores? Los productos, los alimentos básicamente. Entonces ahí vuelve así como una pequeña devolución. Y los propietarios, ¿qué le van a comprar a los artesanos? Chicos, no es muy difícil. ¿Qué producto le van a comprar? Si ya tienen la comida, diríamos, ¿qué le van a comprar? Bien, vestido, las herramientas, la construcción de una vivienda, la silla, la mesa, no sé, qué sé yo. Bien, compran a los artesanos. Ahí más o menos se han gastado la plata que los agricultores le habían dado de la renta. Se quedaron sin plata los propietarios. Tienen que volver a esperar el año que viene que los agricultores le vuelvan a pagar plata. Pero bueno, básicamente ya tienen comida, vestido, carruaje, mesita, sillita, etc. Bien. La clase estéril, ¿en qué va a gastar su dinero? Porque acaba de ganar dinero que los propietarios le han dado, ¿no es cierto? ¿En qué va a gastar su dinero? ¿En qué? En comprar alimentos, en comprar materia prima. ¿Y a quién se la van a comprar? Bueno, entonces los artesanos ahí ya también están gastando lo poquito que acababan de ganar, diríamos. Los agricultores, ¿verdad?, que también van a gastar en bienes manufacturados, o sea, van a ir y le van a comprar a los artesanos también X cantidad de dinero. Pero esa X cantidad de dinero va dividida en lo que los artesanos también gastan en materia prima. Entonces, gastan en alimentación los artesanos, gastan en materia prima los artesanos. Bueno, también se quedaron sin dinero, básicamente. Los únicos con los que se quedan, diríamos, con X cantidad de circulante para poder volver a empezar la producción, es decir, volver a comprar la semillita, volver a comprar tal cosa para que vuelva a producir la tierra, ¿quiénes son? Los agricultores. Esta es una explicación súper simplísima, diríamos, del tableau économique. Ustedes van a la bibliografía después y lo leen tranquilamente. Pero quedó más o menos claro cómo circula entre unos y otros, ¿no es cierto? Bien. Sigamos entonces un poquito. Cualquier cosa ustedes me van preguntando, ¿no? Entonces, como les he explicado recién, el proceso cierra, quedaría completito. Los agricultores han conservado X cantidad, ¿no es cierto?, de ganancias para poner en marcha otra vez todo este proceso productivo en el periodo siguiente. Lo que hay de interesante acá en el sistema de distribución de riqueza del oficiócrata es la idea de que la circulación de la riqueza estaba sometida o estaba determinada por leyes, y estas leyes dependían, de estas leyes dependían los ingresos o las rentas de cada clase social. Algo así como que
había unas leyes, más allá de, ahora vamos a ver a qué me refiero con esto de las leyes, eran como unas leyes y unas leyes estrictas y unas leyes que siempre se cumplían, diríamos, o siempre se daba así en el proceso productivo, y que por estas leyes se daba todo este proceso productivo que nosotros estamos estudiando. Ahora lo vamos a ver porque eso parte de lo que los fisiócratas llaman el orden natural. Ya vamos a volver sobre el orden natural. Bien, sigamos entonces. Puesto que la agricultura era la única que creaba excedente, las medidas mercantilistas, diríamos, de algunos pensadores destinadas a fomentar la industria, eran inútiles para la fisiocracia. Y contra ellas los fisiócratas han lanzado, diríamos como su grito de batalla o su bandera de batalla, que era el dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer. Que es como la bandera de los fisiócratas que después se va a tomar en el capitalismo clásico. El dejar hacer es también el caballito de batalla. Dejar hacer, dejar pasar. Que lo van a ver también como laissez-faire, laissez-passer.